Lo que escuchas no es solo ruido, es pensamiento que se mueve. Esto es Comunicarte. Cultura en diálogo en Radio UNIAC. Hace casi 20 años atrás conocí a un historietista, ilustrador y amante del cómic que está mostrándonos un libro en otra radio universitaria además. Hoy por hoy nos reímos harto, me reta harto, yo también. Y por cierto, hablamos de historietas. Nuestro querido panelista Gonzalo Martínez, ilustrador, un trabajador acérrimo de la historieta en nuestro país. Road Story fue la primera obra por la que tú y yo hablamos alguna vez. Hace 20 años, tú tenías como 5 años. Yo tenía... Lindo. Y tú tenías 15. No, yo ya tenía 35 en esa época. Yo encuentro que estamos iguales, un poco. Pero sí, estaba ahí presentando ese libro, conversamos sobre Road Story en ese momento, y yo empecé a entrar también al mundo de la historieta nacional actual a propósito de esas primeras conversaciones hace tanto tiempo atrás. Efectivamente. Un guiño al pasado se llama este panel. Sí, vamos a partir de esta nueva etapa del panel, ahora sí nuestra querida amiga Antonella Esteves. A que le mandamos muchos besitos. Sí, vamos a empezar una nueva etapa, que lo estamos conversando aquí con la nueva jefa, y vamos a hablar de Road Story, porque precisamente como es la primera vez que vamos a estar en esta mesa juntos, yo les sugerí que recordáramos eso de que hace casi 20 años, a fines del 2007, fue por lo tanto... 19. No salía ni de la U todavía, po. No, pero yo quedé práctica, yo quedé súper, qué buenos son los era mi primera experiencia, porque, bueno, Road Story es mi primer libro propiamente tal. Yo había publicado en revistas, en publicaciones, había hecho algunas cosas en Estados Unidos, pero en el formato revista. Firmé un contrato con Alfaguara para hacer Road Story, que es una adaptación que hice de un cuento largo, una novela corta de Alberto Fuguet que se llama Road Story. Y salió publicado. Alfaguara en su momento corrió el riesgo de hacer una novela gráfica, cosa que era muy raro, o sea, no muy raro, no era antes visto en el mercado chileno. Ya se estaba haciendo en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos. Europa tiene otro formato de publicación. Adoptaron este formato mucho tiempo después. Y corrieron mucho riesgo y me pidieron a mí que hiciera la adaptación, y yo hice la adaptación de un libro del que me siento muy orgulloso. Y la que no es fácil hacer adaptación, perdón que te interrumpa, pero es que no es fácil tomar, o sea, tenía que ser una historia que te gustara mucho, y luego adaptarla y a transformarla a la viñeta, a lo que comunica la imagen y a lo que decides poner. Sí, exactamente. Es un montón. Sí, él fue, como sea, afortunadamente me gustó el texto. Es un texto que no pasan muchas cosas. Entonces, en vez de encontrar que eso fuera malo, yo encontré que era súper bueno, porque me dio la oportunidad de hacer mucho tiempo muerto, que en la historieta no se ve. En la historieta como que siempre está pasando cosas. No, dije, yo voy a aprovechar de hacer... esta cuestión pasa en el desierto, en la frontera entre Estados Unidos y México, por lo tanto, el auto en el desierto, el tipo conversando consigo mismo. Entonces, para mí, y además fuimos revisando la adaptación junto con el editor Alejandro Aliaga y Alberto, y fue como súper... Yo la pasé muy bien haciéndolo. Y además yo personalmente con este libro siento que me titulé, a pesar de que yo había empezado a publicar ya en el 87, o sea, ya habían pasado 20 años de que yo estaba haciendo historieta. Yo siento que con este libro me titulé de dibujante historieta. Sentí que aquí yo ya podía tomar un tema grande y levantar 120 páginas. Entonces yo fui, y mi primera, como en estas editoriales grandes hacen todo un tour por radio y televisión, mi primer encuentro periodístico fue contigo.
Así que Es que es demasiado linda esta historia. Y mientras están pasando las imágenes como de libre movimiento a propósito de Road Story, hay esa foto, no sé si la alcanzaron a ver, esa foto de Gonzalo Martínez y Alberto Fuguet también. que somos como hermanos. En esa foto nos vemos re parecidos. Son parecidos. Tenemos el mismo fenotipo. Claro, y se visten ahí tan parecidos que la Nada, está es muy divertido porque, claro, ese primer tour, bueno, yo literalmente después de eso me titulé. Me titulé de periodista y de periodista cultural. Sí. Y después de eso, es encontrarte con, mira la cantidad de cosas que pueden salir. O sea, un libro es una obra, finalmente lo que sea, una obra de teatro, un libro, una película. Hay mucho para hablar sobre eso. Sí. Pero todo lo que está entre medio, entre lo que pasó antes, en cómo te encontraste con la historia, en lo que ahora forjaron quizás después de 20 años con Alberto Fuguet, Sí. El reconocerse autores entre ustedes, es que eso es toda una historia que no necesariamente uno conoce y que yo dije, hoy soy testigo también Sí, pues, de esto. sí. O sea, definitivamente, porque para mí, Road Story, aparte de que yo me sentí artísticamente, como que me titulé, yo dije, ya, soy capaz. Y ojo, yo llevaba 20 años publicando historietas, en forma, al principio, después de mi trabajo, yo era arquitecto, digamos, y trabajaba en el día y hacía historietas en la noche. Y el 2004 me dediqué 100% a hacer esto, a dedicarme a esto. Soy, como dice mi amigo Claudio Álvarez, soy una persona en situación de historieta. Entonces, Él también un poco, en todo caso. Entonces, y al hacer esta novela gráfica, aparte yo sentir que yo ya podía levantar una obra decente, digamos, solo, me abrió las puertas. O sea, desde ese momento yo inicié una carrera pública. Yo tengo un montón de novelas gráficas publicadas aquí y en el extranjero. Entonces, fue la que, después de 20 años de la primera vez que publiqué algo en una revista en kiosco, fue la que me abrió las puertas a este oficio que tengo ahora. Entonces, yo estoy muy agradecido a esta novela gráfica. Y además, es la primera y última novela gráfica exclusivamente para adultos que hice. Exclusivamente para adultos. Sí, porque es una novela gráfica para adultos. Claro. No porque hay desnudo y hay cosas, hay desnudo frontal y todo eso, pero no es por eso, sino que la temática es para adultos. Yo después de este libro me di cuenta que yo soy hijo de Temolobos y mi hijo, que en esa época tenía, no sé, 2007 mi hijo tenía 10 años, me dijo, ¿por qué tú no haces cosas para niños? Y yo me di cuenta que yo vengo de ahí también. Entonces empecé a hacer, dije voy a probar eso, y es lo que yo hago hasta ahora. Yo no hago cosas para niños, pero hago cosas para toda la familia. Claro. Entonces lo que partí después con Road Story, con Kiki H, la adaptación de la primera novela de Kiki H de Sergio Gómez, que está lamentablemente fallecido hace un par de meses. Unos meses atrás, sí. Sergio Gómez, sí. Y ojo con eso también, ¿no? Porque tus primeras andanzas fueron desde la adaptación también de novelas. Y quería preguntarte eso, como desde ese recuerdo también, el por qué irnos siempre primero como a la adaptación. Sí. ¿Es un lugar más seguro para empezar o por otras razones? Y también es tu conexión con esas obras en particular, sí, que igual son autores que tenían un gran impacto también en ese momento editorialmente hablando. Sí. Ojalá que no me odien, uno de los problemas que yo tenía con la historieta, en general y ¿quién con la podría odiarte, Gonzalo Martínez? No sé, uno de los problemas que yo tenía, que yo sentía que en demasiados casos las historias no eran buenas, que era una excusa para un dibujo divertido, para un dibujo lindo, pero que la historia le faltaba espesor dramático, digamos. Yo sentía que era como la historieta durante mucho tiempo, y está bien que así sea, no es una queja, durante mucho tiempo era solo diversión. Y los autores que conseguían que sus historietas fueran más que eso eran muy pocos.
Y yo, como soy hijo de Temo Lobo, Temo Lobo es un autor que hace historietas divertidas, cómica, aventurera, muy popular, pero la obra de Temo Lobo tiene un espesor, digamos. Cuando yo digo tiene que tener un espesor dramático, no quiere decir que sea una cosa densa, sino que haya algo que tú ves que ese autor te está contando algo de su experiencia propia. Entonces, muchas veces eso puede ser algo muy sencillo, muy cotidiano, pero muy profundo. Por eso lo que decías tú es súper importante. No es porque tenga que tener una cosa, un desarrollo como súper complejo, ¿no? Sí. Los personajes, claro, los personajes tienen que tener espesor, tienen que ser de... Entonces, yo veía que Temo lo hacía, entonces yo sentía que prefería irme a la segura y tomar obras que yo sentía que tenían eso. Primero Road Story, que no es que yo la haya decidido, digo, me lo ofrecieron y yo lo acepté. Y adaptar a Quique H yo decidí hacerlo, porque yo hice todas las portadas de las novelas de Quique H, y la hice después cuando Quique H se cambió de editorial, hice todas las novelas. Y para leer las novelas, o sea, para hacer las portadas tenía que leer las novelas, y me di cuenta que es un personaje que me gustó mucho. Que es un personaje que habla mucho de nuestra ciudad. Sí. Es un personaje, un niño que vive en un lugar específico y en esta ciudad tan estratificada se mueve por todos esos estratos sin ningún problema, cosa que cuesta mucho de moverse. Entonces yo encontraba que Quique era alguien que la primera vez que empieza un caso decide no irse de vacaciones porque para él era mucho más apasionante. Ese tipo de cosas, me decía Quique H, es un niño que prefiere no irse de vacaciones porque tiene un caso que descubrir. Ese tipo de pasión en los niños a mí y las personas. Es notable. Sí, entonces yo le pedí a mi editora en Alfaguara en ese momento que quería hacer la adaptación, y ahí me presentaron a Sergio, y ahí nos hicimos amigos con Sergio. Entonces, para mí, y el hecho de decirle a mi editora, ¿sabes que quiero adaptar Quique H Detective? Y que me dijeran que bueno inmediatamente, es precisamente porque yo ya había hecho Road Story. Claro. O sea, yo ya tenía, a pesar de tener un solo libro, yo ya había forjado cierto prestigio de alguien que termina las cosas que empieza y con un cierto nivel de calidad. Entonces, y ahí partió mi carrera, digamos, y así fue como seguí haciendo novelas de Quique H. Hice Mochadic con el Pancho. Con Pancho Ortega, hicimos Alex Nemo con Pancho Ortega, después hicimos Temple con Alfredo Rodríguez, y ahí yo empecé a viajar al extranjero para poder hacer novelas gráficas. Para hacer Temple, que es una novela gráfica ambientada en la selva colombiana, estuvimos con Alfredo y nuestra respectiva esposa una semana en la selva colombiana en el norte de Colombia, casi me morí. Entonces esa historia yo la he contado. Después para el segundo tomo de Temple que nos salió, tuvimos un mes en la Antártica, en un buque de la Armada con Alfredo, pero cuando volvimos se desató la pandemia, así que se desarmaron todos los planes. Después, pero mira los lugares que te ha llevado la historieta. Sí. No sé si es posible dimensionar, bueno, desde el calor de Colombia hasta la Antártida. Sí. El paisaje chileno, el hacer Mochadic también te llevó a mirar por supuesto, sí. ese lado del Pacífico, o sea... Sí, una de las cosas que decimos con Francisco siempre, y digamos, es que nosotros acá en Chile tenemos, y en Latinoamérica en general, pero hablemos de Chile, tenemos material de sobra para hacer aventura, digamos. No tenemos para que mirar a Japón, a Estados Unidos o a Francia. Sí, sí, siempre acá lo dicen y es verdad. Sí, tenemos material de sobra para hacer aventura. Yo todavía quiero hacer un western en la Patagonia, por ejemplo. Sí. Una cosa como... Porque si tú vas a la Patagonia, Coyhaique y alrededores, por así decirlo, es una cuestión impresionante que no existe en ninguna parte del mundo. Bueno, esta película Los Colonos que salió hace poco, que es como un western de la Patagonia, de Tierra del Fuego, qué sé yo, es que te da como absoluta razón. Mira, sí, se puede, tiene todo el sentido, nosotros vivimos también esto. Sí. Esta cosa como de la conquista de lo indomable está súper presente. Entonces... para mí... Aloping. No, ¿sabéis que yo no tengo? Yo afortunadamente
tengo la fortuna de que a mí no me costaría decir voy a hacerlo y que me den el visto bueno, digamos. Claro. Pero el asunto es que hacer historietas son 8 meses de dedicarme a algo. Tengo que saber exactamente elegir el proyecto en el momento adecuado, con la editorial adecuada. Es todo un tema, dedicarse a esto es saber manejar la carrera de uno, digamos. Esa es otra conversación para otro momento. Pero tú siempre has sido ordenado. Sí, yo soy ordenado. Porque ya que estamos hablando de ti, de estas referencias, de esta historia que nace con Road Story, que nace en el camino, que elocuente ahora que lo pienso, una historia que está desde el camino, ¿no? Sí. Es como, hay que saber cómo escoger también Sí, pues. los proyectos en los que uno se mete. Sí, sí, sobre ¿Hay todo. embarrado alguna vez? No, ¿sabéis que yo soy arquitecto, trabajé 17 años como arquitecto, por lo tanto uno se forja profesionalmente tomando decisiones, digamos. Y si uno toma una mala decisión, es muchísima plata la que se pierde. La arquitectura debe ser un poco complicado. Claro. Entonces, como que desarrollé la habilidad de planificar bien, de pensar, de mirar al futuro y de trabajar de a poco, porque si me pongo a pensar en las 120 páginas que tengo que hacer, me muero. Entonces uno como que va cortando los proyectos en pedacitos, etcétera. Pero sí, yo soy súper... La gente, mis amigos se ríen de mí, pero yo llevo un Excel con todas mis ventas. No, en serio. No, yo no... Es que te veo. No, yo tengo un Total. Excel con todas mis ventas, en qué países, qué editoriales, etcétera. Porcentaje. No, sí, es eso. Te creo, te creo. Entonces yo me permito tomar decisiones. Ajá. Esta historia, ¿dónde me conviene ponerla? Y veo, digamos, qué editorial es la que me va mejor con determinados libros, etcétera. Perdónenme mi amigo artista, digamos, pero es parte de mi formación. Entonces, Pero te ha servido, lo has usado. Si no tiene que ver ahí con el aspecto creativo. No, si claro. claramente... No, claro. Después de tomar esa decisión ya no pienso más. Claro. No me hago ninguna expectativa, me dedico a disfrutar lo que estoy haciendo. Y podía estar 8 meses disfrutando Claro. de lo que Y si al estás libro haciendo. le va mal, que es las posibilidades de que el libro le vaya a mal son mucho mayores que le vaya bien. O sea, así es la vida en el mundo artístico. Sí. Es lo mismo que en las películas, en el teatro, en el arte en general. Tú hacías algo y las posibilidades que no te rinda son muchísimo mayores. Sí. Pero entonces, una cosa que siempre conversamos con Pancho, con Rodolfo Santulo, que por lo menos la vamos a pasar bien. Sí. O sea, por lo menos supiste que disfrutaste mucho. Por eso hay que Si saber... nos podemos ordenar antes, Claro. para poder disfrutar después, Claro. ya listo, no importa. Si le va bien, le va mal, ya lo logramos, nos cuadró. Claro, y lo pasamos bien. Y lo pasamos bien. Es lo que pasa, yo creo que debe pasar en el mundo del arte también. Sí. Yo lo que he aprendido es no hacerme expectativas, digamos, de éxito, nunca. Sino que, voy a hacer este proyecto, la vamos a pasar bien todo el camino, no me voy a aburrir a mitad. Imagínate que es terrible hacer un libro que tú te demoras 8 meses en hacerlo y al mes 4 ya estás aburrido. Bueno, yo por eso trabajo con amigos nomás. Claro. Por eso es que vamos a abrir un nuevo espacio aquí, panel, que va a tener la cortina de Don Gato y su pandilla. Sí, exactamente. Y se va a llamar Gonzalo Martínez y sus amigos. Sí, vamos a como amigos. en esta nueva etapa de la radio voy a venir una vez al mes. Sí. No una vez cada 2 semanas, una vez al mes, que está bien. De 2 veces al mes, mira, me vaya a echar la culpa a mí también. No, está de bien, que te está estoy bien. sacando del aire. Y voy a traer a un amigo, o sea, amigo, digamos. Yo aquí no va a ser la cosa ecuánime. No voy a hacer ecuánime, voy a traer a mi amigo y a mi amiga y vamos a poner un tema sobre historieta que ellos elijan y vamos a conversar. Y vamos a conversar los tres acá. Claro, el y tema les que vamos a quieran. mostrar y los vamos a invitar a conversar, así que prepárense porque les vamos a estar avisando de qué tema. Sí. Entonces, si tú la tienes, esa historieta en casa, o si es un tema, un autor, ahí nos vamos pimponeando. Claro, ustedes saben o que lo este que espacio sea, es no sé. Sí, po. Sí, el tema Yo que creo quieran. que la curiosidad tiene que estar presente en esto y que nos dejemos también embaucar por tus amigos acá. Sí, yo creo que el primero va a ser obviamente Francisco Ortega, que vive a media Aparte cuadra. que vive acá al lado. Sí. Oye, el Pancho viene en un par de semanas más a hablarnos de Catrala. Sí. Así que después lo recibimos también en el panel de Sí, Gonzalo Martínez. bueno, sí. Eso, Gonzalo y entonces sus amigos. Sí. ha sido una
ha sido una carrera linda, de la que estoy muy orgulloso, de la que tú fuiste partícipe en su inicio. No, no es, yo siempre me acuerdo de ti, Muriel. No. Sí, Yo porque siempre nosotros me nos acuerdo volvimos a de ver, nosotros nos volvimos a ver ahora recién. Sí, no, nos vimos un par de veces entre medio también. Sí. Pues yo los entrevisté por Mochadic. Verdad. Te entrevisté por Quique H en algún momento. Verdad, se me había olvidado. Yo me había pues, quedado con te ese quedaste con momento. la primera nomás. Claro, con pero... esa impresión de la primera Sí, vez. pero igual soy reparecida en todas las versiones. Igual, estás igual. Entonces, Eso. Fue muy... Para mí toda esta carrera ha sido muy linda. Sí. Muy lindo terminar no, sino po. que esta nueva etapa de la radio, digamos, empezarla contigo y con mis amigos. Eso nos encanta, porque ha sido, yo confirmo y adhiero a que ha sido una carrera y un trabajo, una trayectoria muy linda, que se nota que se disfruta, y yo creo que esos libros, los libros de Gonzalo Martínez, te los disfrutas tú también. Si como no, sí, lector si o no, lectora. no podría hacerlo. No podría ser. Y a propósito, Rod Story, que salió por Alfaguara el 2007, el año pasado fue republicado por Planeta. Que son las imágenes que vimos en recién. Sí, porque esa la hicieron. Sí, porque hace 20 años no teníamos estos como videos de libros, así que esta es la edición original. Y esta es la edición de Planeta, que ojo, que además... ¿Qué es la que vaya a poder encontrar? Porque no sé si la otra está, esta pues ya no está. está escondida. Y ojo, que está hecha en el formato original, porque hermoso. En su momento le pegaron una recortada, porque ni siquiera se sabía muy bien cómo hacer novela gráfica en ese momento. Le pegaron una recortada por arriba y por abajo. Oye, ese es un tema. 20 años de novela gráfica en Chile. Sí. ¿Qué cambios tenemos? Claro. Oye, ahí te la dejo. Claro, las editoriales no sabían cómo, No sabían. cómo publicarla, no sabían cómo promocionarla, y ahora Planeta es una máquina de producción de novela gráfica nacional. Oye, me vas a decir que... No, si termina nomás, ya. Son las 12:02, así que se nos acabó el programa, nos pasamos a la otra, nos van a retar acá. No, gracias a Renato Montenegro en el sonido, muchas gracias a la Camila Ray Núñez en la producción al aire, nuestro tremendo equipo, Gonzalo Martínez, te esperamos en un mes más entonces, por supuesto. junto a Pancho Ortega, y partimos esta nueva etapa también del panel de historieta aquí en Comunicarte. Que esté muy bien. Muchas chao, gracias. chao.